yo quisiera referirme antes a qué trata una ley de emergencia. La ley de emergencia tiene por objeto atender de manera inmediata las consecuencias de un desastre o de una pandemia como este caso. El Ejecutivo aprobó una ley de emergencia, después al siguiente día fue a la Asamblea Legislativa y también la Asamblea le aprobó por 30 días un decreto de emergencia. Fue prorrogado en 2 ocasiones por 30 días más y la Asamblea decide no se va a volver a prorrogar. ¿Por qué? La Asamblea dice que no se prorroga porque hay un manejo poco transparente de los fondos y porque hay casos de abuso. Hicieron una construcción de un hospital provisional que el ministro de Obras Públicas dice que va a estar hasta finales de julio. Esa obra ha costado 13 millones y hasta ahorita solo se ve un agujero. Y cuando la Corte de Cuentas intentó llegar, casualmente los auditores salieron contagiados y los tuvieron que aislar. En el caso de los víveres, dijeron que iban a ser 2.7 millones, después dijeron que iban a ser 1.7 millones, dijeron al inicio que la canasta básica iba a costar $50, el precio que aparece en oferta pública en Volproes es de $35 y cuando se ve materialmente llega a un valor de $20. Ahora, el Ejecutivo viene y dice, miren, yo voy a prorrogar o voy a emitir un nuevo decreto de emergencia, pero ya no tiene sentido. Primero porque la Asamblea ya le autorizó durante 2 meses para que tomara todas las medidas y todos aquellos procesos de compra que fueran necesarios para atender la pandemia. Y dio las razones por las cuales no estaba de acuerdo en continuar prorrogando el decreto de emergencia. Ojo, el decreto de emergencia que iba a atender los efectos inmediatos de la pandemia. Esto quiere decir que tampoco quiere decir que no se quiera atender la cuarentena o la pandemia como tal, sino para que el Ejecutivo se preparara. Ha tenido 2 meses y, en mi opinión personal, creo que es suficiente con los 2 meses que se les ha dado para que se prepararan y atendieran la pandemia. Si ellos no lo han hecho porque no tienen plan o porque no están capacitados, es una situación distinta. Y los argumentos que daba Wilber, sobre todo el que dice de que podría haber una campaña sucia en contra del gobierno, ¿cómo lo ve usted? No hay ninguna campaña sucia. Si lo vemos jurídicamente, como Wilber comentaba, el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, justamente en el inciso primero, dice que corresponde a la Asamblea decretar la emergencia. Y en ausencia de la Asamblea, dice el inciso segundo, lo puede hacer el presidente de la República debiendo de informar a la Asamblea. ¿Cuál es el detalle? Había una convocatoria para el día lunes. Hoy, lunes a las 2 p.m. hay convocatoria de sesión plenaria. No es que la Asamblea no esté reunida, la Asamblea se está reuniendo. Si ustedes se ponen a analizar, yo invito a Wilber a que lea la transcripción de la versión taquigráfica de la discusión y de la aprobación de la Constitución del 83, los constituyentes interpretaban que cuando la Asamblea no estuviera reunida se debía que estaban en periodos de vacaciones de Semana Santa, de fiestas agostinas o en Navidad, pero era justamente por lo que comentaba el magistrado Rodolfo González Bonilla, el ex magistrado, González Bonilla al inicio, que era porque antes los diputados tenían que irse a sus departamentos y se dificultaba que ellos vinieran acá a celebrar una sesión. Eso ya no pasa a estas alturas. Hay una reunión y una sesión permanente. Que la Asamblea haya valorado que no era necesario prorrogar es otra situación, pero no es el Ejecutivo al final quien debería de prorrogar eso. Hay una ilegalidad manifiesta.